La Universidad Nacional y el CINART S.A. presentan Una Mirada. Una Mirada. Hoy, este informe nace de la preocupación sobre cómo se puede, desde alguna manera, tomar decisiones al interno, por ejemplo, el Ministerio de Educación Pública o desde las universidades, con lo que atañe a la educación. Encontramos diferentes hallazgos. Uno de ellos muy importante es que se aplica dentro de este informe, el estado de la educación, este tercer informe, a diferencia de los otros dos, la perspectiva de los participantes. Es decir, ya no tenemos solamente la perspectiva del investigador, los números y los datos, sino que también tenemos en el mismo acotaciones y respaldo de reflexiones de estudiantes y profesores que participaron. Hay puntos muy interesantes que revela el estado de la educación. Por ejemplo, el de la promoción en bachillerato en Costa Rica. Un 52% es realmente alarmante, a mi criterio, el de muchos compañeros, porque estamos por debajo de países como Jamaica y Chile. Y que ahora se vuelve a ratificar la urgencia de universalizar la educación secundaria. Pero aparte de universalizarla, es también hacerla obligatoria el cuarto y quinto año, es decir, la educación diversificada. El abandono de la infraestructura, que no es un asunto solamente de esta administración, sino de las anteriores, y ese rezago ya se había manifestado en muchos estudios anteriores, ¿verdad? Y esto se viene a confirmar. El tema de la capacitación y el desarrollo profesional de los educadores me parece que es sustantivo. Y un tema que queda realmente puesto ahí es de que seguimos sin buscar una salida inteligente para el problema de la exclusión. También es importante que obtenemos datos de lo que es el nivel de calidad y el nivel de, por ejemplo, la expansión de la educación. Además, un aspecto que me pareció de gran relevancia es incluir la primera infancia dentro de este informe, que es la primera vez que se realiza, ¿verdad? Entonces se hace un diagnóstico general donde se evidencia que el nivel de transición tiene una gran cobertura y el nivel de materno-infantil a partir de los 4 años, el interactivo 2, tiene una baja cobertura. Y esto es un dato muy importante porque sabemos que los primeros años de vida son esenciales para el desarrollo humano. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una edición más del programa Una Mirada, una producción de la Universidad Nacional y el CINART S.A. Mi nombre es Maribel Quiroz y una vez más le acompañaré en la siguiente hora en el análisis de un interesante tema que definitivamente ha sido siempre trascendental para las y los costarricenses, el tema de la educación. ¿Cuáles son esos retos impostergables que en materia de educación tiene el país? Los retos de ayer, los de hoy, los de siempre. De eso vamos a hablar hoy aquí en Una Mirada, en el marco de la presentación del tercer informe del Estado de la Educación realizado por el programa Estado de la Nación del Consejo Nacional de Rectores, con el apoyo de las 4 universidades estatales de Costa Rica. Precisamente para hablar sobre este tema nos acompañan hoy Francisco González, vicerrector académico de la Universidad Nacional y destacado educador e investigador de Costa Rica. Bienvenido, don Francisco, gracias por estar con nosotros en Una Mirada. Muy buenas noches a ustedes por invitarnos y por supuesto apoyar este programa que paso a paso, día a día se va convirtiendo en una excelente ventana de discusión de los grandes temas nacionales e internacionales. Así es. También nos acompaña Isabel Román, quien es investigadora del programa Estado de la Nación y que ha participado activamente en este desarrollo del Estado de la Educación de Costa Rica. Buenas noches, Maribel. Muchas gracias por invitarnos. Y además contamos con la presencia de don Mario Mora,
quien es viceministro del Ministerio de Educación Pública. Muchas gracias por estar con nosotros en Una Mirada. No, muchas gracias a ustedes por invitarnos. Creo que este es un espacio de reflexión en donde la socialización de los resultados de este tercer informe son muy importantes para el Ministerio de Educación Pública. Sí, definitivamente. Este tercer informe en particular creó gran expectativa en la población. El tema de la educación siempre ha sido un pilar fundamental del desarrollo político, económico y social del país a lo largo de toda la historia de la nación. Particular interés generó, como decían en el video introductorio, el hecho de que en esta oportunidad se incluyera una consulta realizada a las y los estudiantes y a las y los docentes. Son las personas protagonistas de la historia de la educación en Costa Rica y ellos externaron criterios muy importantes. Y precisamente por esta razón fue que Una Mirada decidió también hacer un sondeo entre algunas personas quienes nos comentaron cuáles son sus ideas sobre qué está pasando con la educación en Costa Rica. Vamos a verlo. Claro que sí, dentro de los avances que obtenemos del estado de la educación, la investigación que se realiza, encontramos diferentes hallazgos. Uno de ellos muy importante es que se aplica dentro de este informe, el estado de la educación, este tercer informe, a diferencia de los otros dos, la perspectiva de los participantes. Es decir, ya no tenemos solamente la perspectiva del investigador, los números y los datos, sino que también tenemos en el mismo acotaciones y respaldo de reflexiones de estudiantes y profesores que participaron y de ambos sexos, hombres, mujeres, todos están recapitulados en lo que es el estado de la educación. También es importante que obtenemos datos de lo que es el nivel de calidad y el nivel de, por ejemplo, la expansión de la educación, en la cual vemos que Costa Rica, a pesar de que es un país tan pequeño correspondiente a otros que tienen mayores niveles de expansión educativa, en este caso Costa Rica está muy por atrás. Es decir, en educación primaria tenemos casi un 98% de cobertura, pero en educación secundaria tenemos un porcentaje realmente bajo con respecto a la primaria. Hay puntos muy interesantes que revela el estado de la educación. Por ejemplo, el de la promoción en bachillerato en Costa Rica. Un 52% es realmente alarmante, a mi criterio, el de muchos compañeros, porque estamos por debajo de países como Jamaica y Chile. Hay que mejorar en varios aspectos y sobre esto se ha venido trabajando. El problema de la promoción en bachillerato es un problema de 2 gobiernos o de 3 gobiernos, es un problema que viene de muy atrás, desde políticas que se han aplicado retrógradas y que han ido aminorando la calidad de la educación pública. Hemos tenido avances en los últimos 5 años importantes como el adelantamiento de materias y ahora con el proyecto de trimestralización. En todo esto esperamos cimientar las bases de una educación de mejor calidad y que promueva ante nada el juicio crítico y analítico. Y también se quejan de lo que es el profesor para explicar la materia. Un punto importante es que actualmente tenemos que la mayoría de los profesores de educación secundaria son jóvenes. Y realmente uno diría, si no hay tanta diferencia generacional entre el estudiantado de secundaria y un profesor joven o adulto joven, porque es que se suben a un pedestal y tratan a los estudiantes como si fueran inferiores a ellos. Hay un problema ahí en la criticidad, es decir, estamos teniendo un problema de formación. Y actualmente la formación del docente es una formación que no va hacia la pedagogía crítica o hacia un cambio crítico en el sistema costarricense, sino a llegar al sistema y realmente no cambiarlo. Hemos ido apagando esa llamita crítica de los estudiantes de secundaria. Hay que esa llama de la propositividad y de la crítica y ser muy analíticos, hay que darle mucho énfasis, principalmente porque el carácter de los profesores ha ido siempre en que ellos tienen la razón siempre. Eso es una línea que han trazado desde hace muchísimos años y que nosotros venimos enfrentando. Eso, si a vos te dicen que vos apenas estás en secundaria, no tenés criterio para opinar sobre los temas importantes de nuestro país, pues te va a ir desmotivando increíblemente. Si vos querés hacer las cosas bien en secundaria, diga, ¿dónde están los presupuestos para ejecutar en secundaria de parte de los estudiantes? ¿A dónde están las oficinas del ministerio que abran las puertas? Ahorita nosotros hemos empezado una nueva etapa de relaciones con el ministerio, especialmente para esto, para que los estudiantes tengan niveles de motivación muchísimo más altos mediante proyectos que estamos implementando, que vengan a entusiasmar ese movimiento estudiantil y a encender de nuevo esa llamita crítica sobre los temas importantes. Definitivamente muchos son los temas importantes en materia de educación en Costa Rica por ser, como les dije anteriormente, un pilar del desarrollo de nuestra nación. ¿Por qué han considerado las universidades estatales importante desarrollar un informe como este? ¿Cuál es el objetivo que persiguen? Tal vez, doña Isabel, usted como investigadora nos puede contar cuál es el objetivo que se persigue con esta investigación. Sí, Maribel, el estado de la educación surge allá por el 2004 cuando el entonces presidente de la República, don Abel Pacheco, le pide al CONARE
pues que le ayude en lo que tiene que ver con generar información que le permita al Estado costarricense desarrollar una política de Estado en materia educativa. En ese momento se producen por parte del CONARE varios productos, varios insumos, dentro de ellos el primer Estado de la Educación, que fue como un esfuerzo de producir a partir del Estado de la Nación información especializada sobre el tema de educación. Este primer informe pues fue bien recibido, con discusiones en el ámbito tanto académico como nacional en relación con los temas que planteaba, pero efectivamente pues genera una discusión de país en relación con el tema de la educación, un tema que no es un peso para la economía del país, sino que es más bien su fundamento. Sí. Y en ese sentido, posteriormente, el Consejo Nacional de Rectores considera importante seguir produciendo un informe especializado y le encarga al Estado de la Nación empezar a generar ese informe. Es así como en el 2008 se produce un nuevo informe del Estado de la Educación, donde se profundiza el análisis en temas estratégicos como los programas de formación en las universidades en materias claves como matemáticas, por ejemplo. Y bueno, y finalmente ahora pues se produce este tercer informe del Estado de la Educación, en el cual hemos buscado no solamente producir un informe, sino crear una plataforma de investigación y de innovación que le permita a la sociedad costarricense hacer una mirada profunda del ámbito educativo. ¿Para qué? Bueno, para fijar desafíos y también para fundamentar propuestas. En ese sentido es un esfuerzo que busca justamente generar información para la toma de decisiones, involucrando para ello a los distintos investigadores de las universidades y de centros públicos para generar pues, investigaciones que permitan fundamentar investigaciones para esa toma de decisiones. Don Francisco. Yo quisiera añadir el comentario de la compañera en reconocer en el informe tres grandes avances. El primero es un avance, creo yo, de carácter metodológico y empírico, donde el informe aborda el tema no solamente del análisis de la educación, sino también da un paso adelante en términos de aportar en soluciones. La sección de caja de herramientas me parece a mí que es un aporte importante para que los maestros, las maestras, los educadores cuenten con, como lo dice cabalmente, con herramientas documentales, con herramientas de carácter práctico que les permita enriquecer sus estrategias de mediación. Pero además también involucra directamente el tema de los actores, ¿verdad? Como también bien señalaba doña acá Maribel, se involucran los actores, se les pide opinión sobre temas tan importantes, por ejemplo, sobre qué se entiende por calidad de la educación, y esto sin duda alguna hace que el informe adquiera un matiz mucho más dinámico. Un segundo avance, me parece a mí, tiene que ver con el tema de la integralidad. En este segundo informe hay un deseo, ¿verdad?, profundo que se materializa de integrar los diferentes sistemas o componentes del sistema educativo, ¿verdad? Aborda desde la preescolar, también primaria y también secundaria, tratando de brindar esa idea global. Y un tercer aspecto es que me parece a mí que el informe constituye en sí mismo un informe muy equilibrado en términos de los aciertos y de los desaciertos, de los retos que enfrenta el sistema de educación nuestro, nacional, en todos los ámbitos. ¿Cómo recibe el Ministerio de Educación un informe como este ya en su tercera edición y definitivamente con contenidos que llaman a la reflexión? Le comentaba a Isabel hace un ratito que este tercer informe del estado de la educación desde nuestra óptica tiene, creo que, unas dos virtudes importantes. Primero, como señalaba Francisco, nos parece que es un documento bastante balanceado. Es un documento que presenta a un sistema educativo costarricense en el ámbito público en movimiento, gestándose una serie de cambios que algunos de los cuales responden a muchas de las iniciativas y preocupaciones que tienen esos actores educativos consultados, pero al mismo tiempo advierte, señala y es crítico en poner sobre la mesa una serie de problemas estructurales a los cuales no hemos podido darle solución. Pero aún más importante es que advierte que esa solución no es una solución ni de un gobierno en particular, ni de un
grupo de actores específicos, sino es un trabajo articulado en donde el Estado, la familia y las comunidades juegan un papel importante en la búsqueda de soluciones. Y el segundo elemento que me parece rescatable y coincide con las manifestaciones que pasaron en el reportaje anterior, es volver la mirada a los actores educativos. Y yo creo que ahí se rescata el espíritu del acuerdo del Centro Educativo de Calidad como eje de la educación costarricense, que es un marco inspirador aprobado por el Consejo Superior de Educación en junio del 2008, que plantea precisamente que la reforma educativa sucede todos los días en el aula, y es con los actores, es con los estudiantes, con los docentes, con los padres de familia, con los directores, en donde probablemente vamos a poder echar a andar una gran cantidad de cambios, pero al mismo tiempo sumarlos a ellos en el proceso de cambio es importante. Y creo que esos dos elementos para mí son realmente rescatables e importantes, sabiendo que es un insumo para tomar decisiones. En términos generales, el informe destaca en un inicio que ha habido avances importantes en los últimos 5 años. Sin embargo, hay áreas que son consideradas urgentes de atender. Tal vez, Isabel, antes de ir a la siguiente pausa, usted nos puede hacer un breve resumen de cuáles fueron los 3-4 temas más importantes que ustedes destacaron. Sí, tal vez uno empezar diciendo que el informe señala una primera conclusión importante, es que hoy no estamos en un periodo de estancamiento como el país lo estuvo en décadas pasadas en materia de educación. Y esto es un elemento muy importante porque nos ofrece un escenario positivo para hacer cosas hacia adelante. ¿Y por qué dice el informe que no estamos en un periodo de estancamiento? Bueno, porque se han venido haciendo una serie de cambios en los últimos años que decimos nosotros van en la dirección correcta. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, van en la dirección de fortalecer la educación pública costarricense, que además es el corazón de la educación nacional, dado que más del 90% de nuestros niños, niñas y adolescentes asisten a la educación pública. Y en ese sentido, ¿qué tipo de cambios positivos? Bueno, se han hecho esfuerzos por aumentar el financiamiento, se han hecho esfuerzos por mejorar los salarios de los docentes, un desafío que el informe del Estado de la Educación planteó desde su primera edición con fuerza, como un elemento importante. Se han venido haciendo transformaciones en los programas de estudio, han venido incrementándose la retención, y este conjunto de cambios pues fortalecen este sistema educativo público. No obstante, el informe también plantea que estos cambios han sido selectivos y tenemos rezagos importantes que hay que enfrentar, como por ejemplo el tema de la infraestructura, que este país arrastra un déficit histórico en infraestructura educativa, del cual los estudiantes, docentes y directores de los colegios pues resienten día a día, entre otros. Precisamente hablábamos en el segmento anterior que este tercer informe del Estado de la Nación realizado por el programa Estado de la Nación del Consejo Nacional de Rectores detalló en algunas áreas que son importantes de atender, urgentes de atender. Usted mencionaba, Isabel, una de ellas es el tema de infraestructura. Es un tema que año con año es portada de los principales medios de comunicación, es tema de las noticias. ¿Qué pasa? ¿Por qué seguimos arrastrando este tema de la infraestructura? Bueno, uno de los elementos que el informe llama la atención es que efectivamente en los años 90, no obstante que el país hizo un esfuerzo importante por construir colegios nuevos, y eso pues va en la dirección correcta, ciertamente al mismo tiempo que se tomó esa decisión fuimos abandonando la infraestructura que ya estaba construida, y año a año este país sufre de inundaciones y una serie de desastres que afectan la infraestructura educativa, que se va deteriorando. Cuando les fuimos a preguntar a los estudiantes del Gran Área Metropolitana y profesores del Gran Área Metropolitana de San José sobre qué entienden ellos por calidad de la educación, más que ponernos nosotros a teorizar sobre qué es la calidad de la educación, les dijimos a ellos que definieran atributos y que ordenaran esos atributos. Bueno, tuvimos un hallazgo sorprendente e inesperado, decimos nosotros, y fue señalar por parte de los estudiantes como elemento número 1 de definición de la calidad de la educación el estado de los baños. Y el uso de los baños, lo cual para nosotros fue sorprendente en el sentido de una llamada de atención muy fuerte al país, en el sentido de que esta definición de calidad que los estudiantes están manifestando es una definición muy contingente de la realidad que les toca vivir cada día, en el día a día.
Y es una definición que apela a mínimos en un sistema educativo que ya debería haber satisfecho esos mínimos para poder estar en otros escenarios de mejoramiento de la calidad de la educación. Pero ciertamente aquí hay una llamada de atención muy importante. No estamos satisfaciendo esos mínimos que además apelan directamente a la integridad de los estudiantes como personas y con derechos en elementos básicos que el sistema no está satisfaciendo. Claro, en ese tema, a raíz de la búsqueda de soluciones al tema de infraestructura, la posibilidad de explorar nuevos mecanismos de financiamiento y de ejecución nos llevó a ir trabajando en temas como la posibilidad de crear un fideicomiso o algunos instrumentos financieros ahí que están. Eso nos lleva a la cuantificación de un déficit de alrededor de $1.000 millones. O sea, y cuando estamos hablando de que hemos acumulado un déficit de $1.000 millones a la par de una cultura de cero mantenimiento, porque en el fondo hay que agregar eso, ¿verdad? Hacemos un edificio nuevo, igual que hacemos una casa, y dejamos que se empiece a deteriorar y se cayó el techo y se cayó la canoa y se cayó el piso. Romper con este problema estructural que tenemos supone tener una estrategia de largo plazo en donde aquí tenemos que tener un compromiso de 2, 3, 4, 5 gobiernos para poder no solamente enfrentar el déficit de infraestructura, sino de atenderlo de una manera innovadora. Es decir, ¿qué es lo que ha venido haciendo el Ministerio de Educación Pública, al igual que hacen muchas instituciones del gobierno central en materia de infraestructura? Básicamente es construir al contado, y eso es una locura. Es decir, estamos apostando a que se hace lo que se hace en infraestructura con lo que logré incorporar en el presupuesto de ese año. Y eso significa construir al contado. Significa que, así como en el 2006 arrancamos con $6.000 millones para infraestructura, ese incremento que logramos hacer en 4 años de llevarlo a casi $40.000 millones, prácticamente no se ve. Right? Y no se va a ver porque tenemos un déficit de $1.000 millones acumulado. Right? Y ese es uno de los elementos en donde como país necesitamos, para apostar a una educación integral y oportuna para todos, lograr un acuerdo país para asegurar que invertir en infraestructura es parte de esa plataforma física y tecnológica fundamental para mejorar la calidad de la educación. Pareciera que, sin duda alguna, el tema de la infraestructura vial tiene mucha semejanza con el tema de la infraestructura educativa. Es decir, sí, sin duda alguna hay un rezago evidente, ¿verdad?, y demostrado en el tema eminentemente de infraestructura vial, que se asemeja muchísimo al de la educación, y son dos elementos fundamentales para el desarrollo. Es decir, no podemos considerar ampliación de la cobertura si no tenemos nosotros escuelas que se construyan con todos los requerimientos que hoy en día exige la dinámica del aprendizaje, ¿verdad? Entonces también por ahí lamentablemente hay una similitud que como país enfrentamos, y por lo tanto yo sí considero, como lo expresa el compañero viceministro, que es fundamental tener un acuerdo país respecto a ese gran tema de infraestructura, reconociendo también que la infraestructura hoy requiere mucho mayores exigencias que la de antes. Es decir, hoy hablamos de una infraestructura que tiene necesariamente que estar pensada para personas con discapacidad, la población con acceso. Tenemos que pensar en el tema de la infraestructura tecnológica, equipamiento científico-tecnológico, y sobre este punto yo quisiera llamar la atención que hemos, como sistema educativo, sobre todo enseñanza primaria y secundaria, hemos estado continuamos bastante rezagados en los laboratorios estrictamente científicos, ¿verdad? En los 80, muy posiblemente todos los colegios, o una buena cantidad de los colegios que ya se habían creado o se terminan de crear, contaban con laboratorios de biología, de química. Hoy, por la presión de la población para usar la infraestructura, muchas de esas aulas hoy dejan de ser laboratorios y constituyen en aulas de uso general. Entonces creo que por ahí es importante hacer esas valoraciones. Y esto es un elemento también que es importante porque nos remite a un tema clave de la calidad de la educación, que es el tema de los ambientes de aprendizaje. No podemos hablar de calidad de la educación cuando tenemos aulas que no reúnen las condiciones adecuadas para enseñar, pero tampoco en aulas donde tenemos que meter a veces a 35, 40 estudiantes por déficit de aulas, ¿verdad? Y es difícil para un profesor trabajar con 40 estudiantes. En ese sentido, aquí pues hemos insistido mucho en el tema de que la educación tenemos que hacerla atractiva para que incluso nuestros estudiantes no se salgan del sistema educativo. Y bueno,
el hacerlo atractivo no solamente implica una oferta de contenidos atractiva, sino también ese ambiente de aprendizaje que les invite a quedarse, que es otro tema sobre el cual el informe llama la atención. Hemos hecho esfuerzos por incrementar la retención de los estudiantes, pero esos esfuerzos tienen que darnos esfuerzos sostenidos, porque si no igual se nos van a salir. De hecho, los niveles de deserción, la reducción de la deserción de hoy, pues está muy similar a la que teníamos en el 2003. Entonces, bueno, lo que necesitamos es seguir bajando, o sea, seguir reteniéndolo de una manera sostenida, pero para eso tenemos que tener una oferta. Definitivamente fue un campanazo de alerta el constatar que nuestros estudiantes no están superando más allá del 9º año, que de alguna forma no era algo que no supiéramos, ¿verdad? La gente dice, con que saque 9º es suficiente, que saque 9º para que se pueda ir a trabajar. Los estudiantes en el 9º año tienden a empezar a manifestar que no están a gusto con el sistema educativo, tal vez porque es una edad en que también se vuelven un poco más críticos, ya desarrollan una mayor conciencia, una mayor libertad para decir las cosas, y definitivamente nos hace un llamado a replantearnos el por qué nuestros estudiantes no están terminando el colegio. Es algo, o sea, tienen la oportunidad de terminarlo, tienen la oportunidad de optar por la educación universitaria del Estado, en el caso de quienes puedan acceder a ella. Sin embargo, no se está cumpliendo el requisito indispensable de que terminen el colegio, lo cual es sumamente preocupante. Así es. Tal vez ahí el comentario que puedo hacer es que parte de los cambios y de la innovación que tenemos que ir introduciendo al interior del sistema educativo público y desde donde se toman decisiones es ir abandonando esos esquemas simplistas de análisis a los cuales estábamos acostumbrados. Y yo creo que una de las virtudes que tiene este tercer informe es que además nos incorpora en ese ejercicio necesario de aprender a hacer una lectura distinta de los datos que estamos acostumbrados a leer de una misma forma. Y cuando digo esto, especialmente en el tema de deserción en secundaria, venimos acostumbrados a pensar que los muchachos se van del centro educativo solamente porque no tienen recursos. Y ciertamente ese es un problema de acceso que tenemos que irlo trabajando y fortaleciendo los programas de becas, fortaleciendo los programas de comedores y transporte para una tercera parte, como hemos mencionado en el MEP, que se va del centro educativo por problemas de recursos. Pero el diagnóstico que nosotros hacemos para empezar a trabajar el tema de deserción en secundaria nos deja al descubierto dos segmentos más. Aquellos estudiantes que se van del centro educativo, especialmente en secundaria, por lo que hemos llamado por un problema de calidad en el proceso de enseñanza y mediación, ¿verdad? ¿Qué hacemos cuando en los diagnósticos el 48% de los profesores que enseñan inglés no hablan inglés? Y no aprobaron otro porcentaje igual el examen de matemática. O sea, no es justo que estudiantes se nos estén yendo por un problema que le llamamos fracaso escolar, cuando a eso que se le llama fracaso escolar es cargarle al estudiante todos los costos de un sistema que tiene infraestructura inadecuada, de un sistema que no tiene un proceso de mediación que les permita aprender, ¿verdad? Y también tenemos otro segmento que son los que se van porque los colegios son muy aburridos, porque son, como dicen los jóvenes, son un bostezo, ¿verdad? Porque no hay sentido de pertenencia, no hay sentido de identidad, no hay cohesión social, no hay nada que me atraiga, ¿verdad? Y mucho del trabajo que hemos estado haciendo bajo el programa de ética, estética y ciudadanía, que es promover el uso del arte, la cultura, el deporte, la recreación, la formación ciudadana, para abrir espacios de convivencia, es precisamente para ir desarrollando no solo esas habilidades y destrezas, sino ese sentido de pertenencia, ¿verdad? Recuerdo así un ejemplo, y con esto termino, de un joven en el colegio Villarreal que me dice: dígale a don Leonardo que voy mal en matemáticas, pero como soy el portero del equipo no me voy a ir. ¿Verdad? Desarrollar ese sentido de pertenencia, sentirse parte de algo. Cuando uno es parte de algo no se quiere ir, y aunque le vaya mal, se queda. Y es que llama la atención particularmente que entre las cosas que los muchachos y las muchachas indican por las cuales dejan el colegio, el factor económico no es el principal, sino hablan de motivación. Así es. Motivación, sentir que estar en el colegio vale la pena, me va a servir para algo, que lo que estoy aprendiendo va a tener un impacto positivo en mi formación, en mi crecimiento, en
en mi constituirme como persona. Yo creo que ahí hay una llamada de atención del informe de señalar de que esto es muchísimo más complejo, ¿verdad? Es una serie de factores que están interviniendo. Yo sí quisiera llamar la atención sobre lo último que señalabas, sobre el cual el informe llama la atención, que es que tenemos un conjunto de padres de familia, de empleos de baja calificación, que siguen pensando en su imaginario que el tercer año de la educación básica es suficiente. Cuando todos los estudios nacionales e internacionales señalan que no es suficiente, que hoy para empezar a ver los beneficios de la educación se necesita al menos secundaria completa y un año más de educación terciaria. Esto es muy importante porque el informe plantea dos propuestas específicas para atender este tema. Uno es el tema de declarar obligatorio el cuarto ciclo, que no es porque por decreto vayamos a empezar a que todos vayan, pero sí el Estado puede empezar a incidir en el imaginario de esos hogares para los cuales el tercer año es suficiente. Así es. Y el otro elemento es el fortalecimiento de la educación técnica en el cuarto ciclo. Cierto. ¿Por qué? Porque esta es una educación que resulta muy atractiva para los estudiantes. Ahora, tal vez hay un elemento que el informe señala en materia de rezagos, que nada más quiero mencionar rápidamente, en esta visión de conjunto que Mario señalaba, que es el tema de que a la par de estos elementos que se han señalado, tenemos por otro lado una compleja organización burocrática por parte del Ministerio que también impide, digamos, la toma de decisiones más ágiles, no solamente en el nivel central, y un poco el informe dice, pues las autoridades manejan una institución fracturada con diversos centros de poder que obstaculiza la toma de decisiones y encauzar la institución hacia objetivos generales, pero más aún afecta a los docentes en el centro educativo, que muchas veces se ven cargados de elementos burocráticos, ¿verdad? O que experimentan pues problemas más vinculados a ese tema de gestión, digamos, por ejemplo, el tema de venir a hacer trámites a San José cuando se pueden hacer en las regiones. Y ahí hay un elemento también que tiene que ver, que es un problema estructural que hemos venido arrastrando por años y sobre el cual también pesa en términos de tomar decisiones más rápido de lo que necesitamos. Yo también quisiera señalar en este afán por ver el problema de la educación, en este caso media, no como un sistema, no como un problema específico, sino realmente como un problema que aborda y que implica una serie de circunstancias, el tema de la formación también de los docentes. Sin duda alguna, no podemos tener buenos aprendizajes si no tenemos buenos educadores en las aulas, pero tenemos que reconocer debilidades importantes de carácter estructural en la formación de los docentes en América Latina, donde Costa Rica no escapa a esa situación. Uno de ellos tiene que ver con el hecho de que en su mayoría no hay pruebas que permitan de alguna manera identificar el perfil de los futuros educadores, no hay pruebas de admisión consolidadas hoy en día en las universidades estatales y creo que mucho menos en las privadas, que permitan tener un nivel de selectividad previa. Posteriormente también encontramos grandes deficiencias en la formación de los educadores, fundamentalmente, ya don Mario citó el caso de inglés, pero igual en caso de matemáticas, donde lamentablemente los profesores en un porcentaje muy alto apenas dominan en unos, ni acaso, ni siquiera eso, dominan los elementos, los contenidos, las capacidades y competencias necesarias para enfrentar aprendizajes y desarrollar aprendizajes valederos e importantes. Sobre este tema, el informe también cita un hallazgo, o más bien una preocupación importante, y es la necesidad de fortalecer los modelos de gestión pedagógica al interior de los centros. Don Mario citaba que en la política educativa el centro educativo es el motor de la calidad, yo igual lo comparto, sin embargo tenemos mucho que avanzar en ese sentido. La importancia de consolidar centros educativos con una autonomía en términos de decidir sobre su currículo, de una posibilidad de establecer alianzas fundamentalmente con las instituciones que están a su alrededor. Yo soy y creo que hay experiencias muy importantes donde la municipalidad participa directamente en el aporte hacia el desarrollo de la educación. No quisiera yo revivir el viejo tema de la municipalización tal y como se anunció unos años atrás, pero no podemos negar la importancia de articular
esos esfuerzos. Precisamente sobre esa posición suya relativa a la importancia de que este informe también llama una atención sobre la necesidad de atender la formación de las y los docentes, coincidieron las decanas de educación de las facultades de la Universidad Nacional y la Universidad de Costa Rica sobre cómo este informe llama la atención sobre la urgencia de también revisar la forma en que se están formando nuestras y nuestros educadores. Este informe nace de la preocupación sobre cómo se puede, desde alguna manera, tomar decisiones al interno, por ejemplo, del Ministerio de Educación Pública o desde las universidades con lo que atañe a la educación. Y muy particularmente lo que es en nuestro campo, que es la formación de formadores desde el CIDE. En ese sentido, nosotros consideramos que el informe aporta hallazgos muy importantes, por ejemplo, en el hecho de que se debe de universalizar la educación secundaria, ¿verdad? Ese es un aspecto que se ha venido de alguna manera retomando desde el segundo informe y que ahora se vuelve a ratificar la urgencia de universalizar la educación secundaria. Pero aparte de universalizarla, es también hacerla obligatoria el cuarto y quinto año, es decir, la educación diversificada. Ya no es necesario únicamente para nuestros jóvenes el tercer año de la educación. Ahora se requiere, lógicamente, del cuarto y quinto año. También es importante el diagnóstico que se hace de la educación técnica tan importante para el desarrollo del país. También toda la información sobre la educación superior, hay un dato que a mí me llama la atención, que en el 2009 el 80% de los estudiantes, de las personas que entraron en las universidades públicas, provienen de escuelas y de colegios públicos. Me parece que otro hallazgo importante de rescatar es en el sentido de que el informe ha ido cada vez más mejorándose. En el primero y en el segundo se presentaban resultados más estadísticos, era información meramente descriptiva, ¿verdad? Y lógicamente al ser descriptiva pues son datos estadísticos. En este tercer informe se rescata la información desde la parte cualitativa, que nos parece que es muy valioso. Además, un aspecto que me pareció de gran relevancia es incluir la primera infancia dentro de este informe, que es la primera vez que se realiza, ¿verdad? Entonces se hace un diagnóstico general donde se evidencia que el nivel de transición tiene una gran cobertura y el nivel de materno-infantil a partir de los 4 años, el interactivo 2, tiene una baja cobertura. Y esto es un dato muy importante porque sabemos que los primeros años de vida son esenciales para el desarrollo humano. Y nos parece que sí debe ser para no solamente un libro de consulta, un libro de análisis, sino para tomar decisiones, que me parece que esa es otra invitación que nos hacen las personas, el equipo que estuvo a cargo del tercer estado de la educación, que también pueda servir de insumo para la toma de decisiones, en este caso, que nos compete a nosotros desde la Casa de Formación de Formadores. Un diagnóstico muy importante para tomar decisiones. Tomar. Creo que el tema de formación docente requiere, al igual que el tema de infraestructura y el de universalización de educación secundaria, lograr ese posicionamiento como un problema país. Y yo creo que pasa no solamente por entender que tenemos problemas y quejarnos de los problemas de calidad, porque ya tenemos mucho tiempo haciéndolo, sino además por saber que es un tema que tenemos que ponerlo sobre la mesa de negociación y aquí hay un diálogo que hay que gestar entre las universidades públicas, privadas, el Ministerio de Educación. Me parece que en este tipo de procesos, un documento como este que apunta y acierta en poner sobre la mesa una serie de temas que requieren discusión, que requieren visión para resolverlos, el MEP no va a poder, con procesos de capacitación continua, enfrentar los problemas de formación inicial que se están acumulando. Y un tema que podemos hablar más adelante, temas en primaria fundamentales como lectoescritura, que se vienen acumulando, generándonos adecuaciones curriculares en todas las materias, porque quien no aprende a leer y escribir correctamente va a tener problemas para expresarse, para deducir, para ser crítico. Ese es un tema que a nivel de universidades tenemos que trabajarlo como un problema país. Comentábamos en los 2 últimos segmentos que este tercer informe del estado de la educación en Costa Rica nos ha permitido tener un panorama
de cuál es la situación, cuáles son nuestras fortalezas, cuáles son nuestras debilidades y sobre todo cuáles son nuestras urgencias. Antes de continuar con la discusión hay un punto que me gustaría retomar con ustedes. Una de las recomendaciones es que la educación secundaria se establezca en su totalidad en sus 5 años como universal, gratuita, obligatoria. ¿Será suficiente? Porque precisamente al darle voz a los actores, las y los estudiantes mencionan motivación como una de las principales causas por las que ellos no estarían interesados en continuar en colegio, la forma en que reciben la materia no la consideran atractiva, no consideran que les sea de utilidad, no le ven una utilidad. Y otra cosa muy importante que a mí me llamó particularmente la atención y lo comentábamos antes de iniciar el programa, cuando ellos hablan de, mediante ciertas palabras, describen cómo ven ellos el sistema educativo, el colegio particularmente, hay 2 palabras, compréndeme y oriéntame, que ocupan el 55% de las opiniones. Compréndame y oriéntame tienen una carga emocional muy fuerte, más hablando de adolescentes, ¿verdad? Entonces, definitivamente, es un asunto que va más allá de recursos y de, no sé, de planes educativos o de coberturas. Es un asunto de si estamos llenando las necesidades básicas de nuestros estudiantes. Una idea importante que el informe llama la atención y me parece que es importante para el país es el tema de reconocer que vamos tarde. Vamos tarde y que no obstante que estamos haciendo cambios y que no estamos en un periodo de estancamiento, los esfuerzos que hoy estamos haciendo son insuficientes respecto a los desafíos que el país tiene por delante. Y en este tema, ¿por qué vamos tarde? Bueno, uno de los datos más importantes que el informe señala es que hoy por hoy, entre los jóvenes de 17 a 21 años, solo el 40% de ellos está logrando graduarse de la secundaria. Y ese es un dato muy triste y además que nos muestra rezagados respecto a países, no solamente los desarrollados, como Estados Unidos o Corea, donde ese porcentaje se eleva por encima del 90%, sino en América Latina con países como Chile o Jamaica, que en algún momento estuvieron en una situación igual que nosotros, allá por los años 80. No obstante, en los años 80, por decisiones de política pública mal tomadas, como fue en un contexto de crisis, reducir la inversión en educación, tuvimos un serio rezago en ese ritmo que llevábamos. Entonces aquí hay un tema importante, Maribel, en el sentido de decir, bueno, tenemos que remontar en esto porque no es cierto que con ese 40% de jóvenes en estas edades ganando la secundaria vamos a hacer frente a los desafíos que este país tiene. Ni tampoco hoy por hoy estamos debiendo en la producción de técnicos, de ingenieros, que no se producen en las universidades, también porque se arrastran problemas desde el colegio, por ejemplo, en la enseñanza de las matemáticas. Y ya nuestros estudiantes llegan a la universidad y no quieren saber nada que tenga que ver con matemáticas. Entonces, este es un tema sobre el cual el informe llama la atención en el sentido de que se nos agota el tiempo porque estamos desperdiciando el bono demográfico que este país tiene. Y a una generación plazo de que se termine este bono demográfico, debemos empezar a hacer cambios sustantivos con visión país, como señalaba don Mario. Don Francisco. Añadir sobre ese punto que cita Isabel, el tema de algunos datos que nosotros hemos empezado a recolectar desde la universidad sobre la formación y la preparación de los estudiantes, de esos estudiantes que logran ingresar a la educación universitaria y que tienen grandes deficiencias en áreas fundamentales para el desarrollo como son las ciencias, ¿verdad? Las matemáticas, por ejemplo. Se hace un diagnóstico con los estudiantes que ingresan, 1.800 estudiantes, se les aplica una prueba muy similar a la prueba del bachillerato, con una diferencia y es que no se les admite el uso de la calculadora, ¿verdad? Y resulta ser que solamente lo aprueban alrededor de 60 estudiantes con una nota superior a 7. Sí. Esto ya revela deficiencias importantes en la formación. Se acerca a la estadística nacional, incluso, que usualmente es del 60% de la aprobación de esa prueba únicamente. No, más bien es de números particulares, es decir, solamente 60 estudiantes, no el 60%, sino que representa un porcentaje realmente bajísimo, ¿verdad? Que compromete entonces la acción de la universidad para poder darles a esos estudiantes una plataforma para poder continuar sus estudios. Es importante también en el tema del rezago tomar acciones muy concretas. Por ejemplo, países como Chile han decidido que las carreras de educación
son aprobadas por el Sistema de Educación Nacional siempre y cuando sean acreditadas. Es decir, hay decisiones fundamentales que el país tiene que ir abordando. Nosotros, el mismo informe revela que de 10.000 nuevos docentes que egresaron de las carreras de educación existentes en el país, el 37% viene de universidades públicas, pero el 63% de centros privados, ¿verdad? Y sin duda alguna, el Estado también apunta sobre los mecanismos que tienen las universidades públicas bien superiores en cuanto a rendición de cuentas, en cuanto a mejoramiento de los sistemas de calidad y en cuanto a la acreditación y los procesos de autoevaluación por encima de las universidades privadas. Entonces también ahí hay elementos sobre los cuales debiéramos nosotros de reflexionar que apuntan al tema de la calidad de la educación en términos globales. Sí, yo quisiera agregar a lo que señala Francisco y lo que señala Isabel. Vamos rezagados, es correcto. Y probablemente en materia de deserción y en secundaria hay que tener claro que cualquier cosa que hagamos que sume a enfrentar el problema que como país tenemos, ayuda. Pero no hay que desesperarse en el sentido de que como vamos rezagados, cualquier cosa que se haga suma. Voy a lo siguiente. Podemos tener la política educativa claramente definida, sumarle todos los recursos que tenemos como se ha estado haciendo, pero el tema de gestión es un tema importante. A veces tener la política claramente definida con los recursos necesarios para ejecutarla, cuando hay un problema de gestión, se nos pierden los recursos, se nos pierden los esfuerzos. Y probablemente incluso en momentos en que hemos tenido restricciones financieras, si hay una buena gestión, uno logra hacer una gran cantidad de cambios importantes. Esto es para retomar el tema de reforma institucional. A mí me parece que es un tema poco sexy, pero es un tema fundamental. Un ministerio que tiene que estar a la altura del siglo XXI no puede darse el lujo de estarse revisando cada 10 años o cada 15 años. Ese es un proceso continuo, ¿verdad? Cuando iniciamos un proceso de reforma institucional, en este caso desde el 2006, un reto fundamental para moverse en esa dirección es enfrentar el excesivo centralismo que venimos arrastrando. Cuando Isabel habla de ese montón de prácticas burocráticas y de trámites y nichos de poder y de gente que se apropió del tema, de la política, del currículum, o sea, tenemos que ir rompiendo con eso, ¿verdad? El tema de gestión es un tema súper importante. Muchos de los cambios que Francisco señalaba no solamente tienen que ver en Chile porque alguien tuvo una buena idea, sino que además tuvo la capacidad de ejecutarla. Right. Y cuando no tenemos capacidad de ejecución, las buenas ideas se quedaron en el pasado. El tema de la capacitación y de la actualización de los docentes, la revisión de los currículos también es considerado una de esas urgencias, de esos rezagos que tenemos en el país. Así lo manifestó la diputada María Eugenia Venegas, quien es exdecana de la Facultad de Educación de la Universidad de Costa Rica, para Una Mirada. A mí me ha llamado mucho la atención y creo que es importante resaltarlo el asunto de las juntas de educación, sobre todo porque las juntas están vinculadas con los servicios, la prestación de servicios complementarios que necesitan las instituciones educativas, como todo lo que tiene que ver con infraestructura. El abandono de la infraestructura, que no es un asunto solamente de esta administración, sino de las anteriores, y ese rezago ya se había manifestado en muchos estudios anteriores, ¿verdad? Y esto se viene a confirmar. El tema de la capacitación y el desarrollo profesional de los educadores, me parece que es sustantivo. Y un tema que queda realmente puesto ahí es de que seguimos sin buscar una salida inteligente para el problema de la exclusión del estudiante de la educación secundaria. Y los estudiantes están mostrando una vez más que el sistema no les satisface, pero no solamente no les satisface porque la forma como se enseña, la forma como se organiza la institución, el estado en que se encuentra la institución tiene una gran cantidad de carencias, sino también porque después de que salen de la educación secundaria no saben qué hacer. Entonces ahí hay un asunto que no es solamente del sistema, sino de las oportunidades sociales que les estamos planteando a los estudiantes. Hemos venido cerrando opciones para universitarias y de educación terciaria no universitaria, y el estudiante dice, ¿para qué me voy a quedar yo hasta quinto año? Y después, ¿a dónde tengo que ir? Entonces ahí hay un vacío que el informe lo refleja muy bien. Otro de los vacíos que refleja el informe, tal vez ya acercándonos al final del programa, es el tema de los aprendizajes. Ustedes hacen un llamado a repensar
el tema de los aprendizajes, ver si la forma en que estamos educando a nuestros y nuestras niñas, a nuestros adolescentes, es exactamente la forma que ellos necesitan y si esto está respondiendo también a lo que el país necesita. ¿Es así, Isabel? Claro, ahí hay un tema de estar a la altura de los tiempos, ¿verdad? Estamos a principios del siglo XXI y nuestros niños, niñas y adolescentes hoy aprenden de una manera totalmente, radicalmente distinta a lo que lo hacíamos Aprenden a colores, digo yo, y nosotros lo hicimos en blanco y negro. En el siglo pasado, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, es muy importante identificar bien cuáles son esas necesidades de aprendizaje que hoy tienen nuestros estudiantes, cómo aprenden mejor y cuáles son las formas organizativas más apropiadas para responder a esas necesidades. Y en ese sentido yo creo que igual es la llamada de atención de que tenemos que estar a la altura de los tiempos. Y en ese sentido, pues el informe plantea el tema de que pues hay que repensar los aprendizajes, tenemos que renovarnos. Don Francisco. Yo quisiera también señalar a mi modo de ver, un vacío que el informe nos presenta, ¿verdad? Antes yo decía que es un informe bastante equilibrado. Sin embargo, el tema de una evaluación integral, amplia, de las pruebas de bachillerato, es para mí una necesidad urgente que debe estar retomado en próximos informes del Estado de la Nación y de la educación particularmente. Porque, sin duda alguna, es la prueba de bachillerato, hoy en día, uno de los elementos que recibe bastantes críticas de parte de los diferentes actores, que desde mi punto de vista ha cumplido un ciclo en la educación costarricense y debe ser revisado fundamentalmente y de manera integral. Yo quisiera apuntar para que eso quedara también... Sí, yo creo que en materia de educación secundaria, creo que el gran reto que como país tenemos es asegurarnos que todos los costarricenses sepamos que el reto de universalizar educación secundaria es una necesidad por dos razones muy sencillas. La educación es para la vida, es para el trabajo y es para la convivencia también. A mí me parece que esa visión de educación integral, de que yo solo estudio porque tengo que trabajar, no, eso no es cierto. Yo tengo que estudiar para aprender, estudiar para la vida. Y esto que planteaba la diputada Venegas también, nuestro sistema ha sido un sistema bastante sesgado, ahora me comentaba Isabel, pensando que todos tenemos que estudiar porque hay que ir a la universidad. El campo de educación, de educación técnica, de técnicos medios, es un ámbito de creación de esas oportunidades riquísimo y que lo estamos cortando precisamente por esa visión lineal, producto probablemente de análisis simplistas a los que hemos estado atados durante mucho tiempo. Definitivamente son muchísimos los temas que nos quedan aquí pendientes de discusión. Esperamos que nos vuelvan a acompañar para hablar de pruebas de bachillerato, de educación técnica, de esas necesidades que han detectado en educación preescolar, particularmente ahora que es un nuevo tema en el tapete para la discusión. Y esperamos que ustedes también nos acompañen en una edición más de Una Mirada para hablar de estos y otros temas muy interesantes para el desarrollo del país. Muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos la próxima semana aquí en Una Mirada. Hasta pronto.